Muy bien, damos inicio a la clase de Administración 2 y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 2. En esta guía estamos hablando del tema de la seguridad industrial. Recuerde que acá nos indica, es un documento bastante grande, pero nos indica que nos debíamos ubicar de la página 17 a la 22. Le vamos a dar clic al link y este nos va a llevar a nuestro contenido. Vamos a dar unos minutitos ahí porque está cargando nuestro material. Muy bien, estamos hablando del tema de la seguridad industrial. Este es un manual de seguridad e higiene en la industria hotelera gastronómica. Entonces, anteriormente hablamos que la seguridad industrial está basada en lo que es la salud laboral, en la ergonomía, está basado en lo que es los distintos protocolos y normativas de seguridad industrial. Cada empresa o cada área, independientemente del producto o servicio que ésta elabora u ofrece, tiene que establecer programas de prevención de riesgos y de seguridad industrial. Acá, en el área de la hotelería, de la empresa hotelera gastronómica, se establecen 8 principios. Estos principios, un principio es un valor. Estos principios fueron diseñados para prevenir cualquier tipo de situación o cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar, no evitando poner en riesgo la salud del trabajador en temas de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Entonces, ya hablamos de los principios, ya hablamos de las figuras y elementos que se relacionan entre sí, que es la gestión de riesgos, también lo hablamos en la clase anterior. Hay algunos diagramas de flujo que nos hablan respecto a la gestión de riesgos y nos quedamos acá hablando de lo que es la planificación de la prevención. Existen 4 tipos de planes. Hablamos del primero que era el manual de gestión de riesgos laborales o manual de seguridad. En este se establecen los procedimientos y las metodologías a seguir según las áreas operativas de la empresa. Ya hablamos de esto. Está el segundo, que es guías de prácticas recomendadas o de buenas prácticas. Y este es un manual o es una guía, es un documento que indica la, las formas, los métodos que se van a emplear en cada uno de los departamentos según las funciones de estos. El tercero, manual para contratistas. Recuerden que las empresas tienen proveedores, como hacen uso de algunos productos o servicios complementarios que la empresa no tiene o no produce, entonces contratan a otras para que les proveen. Y es aquí en donde se crean el manual de seguridad para contratistas, en donde la empresa base establece sus políticas y quienes les hagan llegar los productos o servicios se deben acoplar a lo que la empresa base estableció. Por eso es un manual de seguridad para contratistas, es decir, para todos aquellos que estén ajenos y que funcionen fuera de la empresa. Y el manual de fichas de seguridad, el manual de fichas de seguridad está creado o su objetivo es a través de la simbología de seguridad industrial, establecer la metodología y los sistemas de prevención que se van a incorporar en cada una de las áreas. Recuérdense que yo les hablé que había simbología de seguridad industrial. Entonces, aquí vamos a hablar de qué es un procedimiento operativo. Número 1. Los procedimientos operativos dice que son aquellos que facilitan y aseguran la realización de las actividades vinculadas a los procesos objeto del negocio. Es decir, que son todas aquellas acciones, o sea, un procedimiento operativo son, por ejemplo, en el área de cocina, para la preparación y elaboración de un platillo, ustedes saben, mejor que yo, saben que es necesario hacer uso de las diferentes materias primas, pero también el uso de algunos equipos, como por ejemplo las estufas, sartenes, batidores, en fin, un sinfín de herramientas. Y esto marca un proceso, marca un procedimiento. Entonces, los procedimientos operativos son aquellas
acciones o aquellas actividades que se deben desarrollar para obtener algún recurso. En ese desarrollo se puede procesar todo lo que sea la materia prima y esto nos llevará a lo que es la fabricación de algún producto. También puede ser algún servicio. Entonces, los procedimientos operativos necesitan ser controlados. Y ahí viene el empleo entonces de las normativas de seguridad industrial. Porque si bien es cierto, pues el trabajador tiene que saber, bueno, voy a encender una estufa, voy a utilizar tales herramientas, pero también tiene que haber prevención de riesgos. Entonces, los procedimientos que regulen las operaciones deben contemplar la forma de actuar en operación normal y en caso de emergencia. Entonces, si en algún momento se presenta alguna situación de alto riesgo, ¿qué procede? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde llegaría el trabajo? Eh, y qué sería lo que se tendría que evaluar dentro de esos procedimientos. Vea, por ejemplo, acá dice la forma de actuar en operación normal y en caso de emergencia. Paradas de emergencia ante corte repentino del suministro eléctrico, incendio, entre otros. La prioridad en la elaboración de los procedimientos de operación normal se establecerá en función de la mayor peligrosidad de estos trabajos, por ejemplo, manejo de combustible, calderas, equipos de fuego abierto, entre otros. Los procedimientos operativos deben tener las características comunes siguientes. Entonces, ¿por qué es importante que se establezcan procedimientos operativos? Porque como vemos acá, dice, de repente, imagínense que se está utilizando alguna máquina, por ejemplo, una cortadora de carne, un ejemplo, y se va la energía. Entonces, ¿qué procede? ¿Qué hay que hacer? Porque sin energía no puede funcionar la máquina. Entonces, ahí viene esto, pues estamos hablando de que dejó de funcionar. Pero ¿qué pasa, como dice ahí, en caso de incendio? ¿Qué hacer cuando se presenta un incendio? Yo les contaba una experiencia en donde una persona quiso apagar un incendio fuego con agua. Eso es algo erróneo, ¿verdad? Eso no se puede hacer porque ahí el desastre hubiera sido mayor si lo hubiera llevado a la acción. Entonces la ley dice, bueno, utilicemos extinguidores, pero ¿qué pasa si la empresa carece de extinguidores? Entonces ahí vienen los procedimientos operativos. ¿Qué se va a hacer en caso de emergencia? Uno, indicar el objetivo que se pretende. Dos, las acciones que involucren procedimientos críticos será preferible que se materialicen en forma de listado de control de checklist. Permite al operador realizarlos de manera automática por partes, registrando las mismas a medida que avanza y reduce la probabilidad de cometer errores. Indicar correctamente equipos, máquinas, materiales para evitar las confusiones y si es posible además agregar esquemas o dibujos para la fácil identificación de los elementos. La identificación debe estar también colocada en los equipos y o locales igual o como figura en listado confeccionado. Enumerar claramente las acciones que se realizan en orden cronológico y no las explicaciones. Deben llamar la atención sobre lo que no conviene hacer y si es posible reforzar con pictogramas. Por ejemplo, están abajo los pictogramas, pero esto es otro tema, ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, hay un procedimiento. Entre ello, vea, identificar la máquina, colocar carteles o rotuladores que nos indiquen paso 1, 2 y 3. Es muy importante porque a veces hay personal nuevo que no ha tenido la experiencia, uso y manejo con las máquinas de la empresa, aunque conozca de la existencia en otras, pero no maneja estas. Entonces es importante que se le oriente y esto nos llevará a evitar accidentes. Ahora, los procedimientos organizativos nos llevan a realizar una evaluación en las condiciones de la infraestructura, maquinaria, equipo y métodos de realización de trabajos. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Vea, dice, procedimientos organizativos. Aquí va a hablar ya de los organizativos. Los operativos, entonces ya nos van a llevar a los organizativos y aquí ya es a una evaluación. Pero ¿cuáles son estos? Dice, son aquellos que definen las actividades y procesos que deben realizarse para la buena gestión, organización, coordinación y supervisión de los recursos humanos para el cumplimiento de sus funciones en materia de seguridad y salud laboral. Entonces, el procedimiento operativo me dice cómo hacer el trabajo. Me indica paso 1, 2 y 3
y rotula, señala o identifica las áreas y máquinas para el buen manejo. El organizativo entonces viene a ya establecidos esos parámetros o esos procedimientos, el organizativo viene a evaluar, a gestionar y verificar que realmente las condiciones dentro del área de trabajo sean las apropiadas y las establecidas según los manuales operativos. Y acá encontramos un listado que es para poder evaluar condiciones de seguridad e higiene en un hotel, pero acá ustedes no lo van a trabajar o no lo vamos a ver porque ustedes no han tenido la oportunidad de ir a un hotel. Esto lo vamos a hacer posteriormente. Entonces aquí no me voy a detener, sino me voy a pasar hasta acá, ¿verdad? Ustedes vamos a ver aquí algunos otros puntos. Entre ellos, la normativa. Recuerde que yo le hablé que cada país tiene cierta normativa, la cual no se puede obviar eh, porque obviamente se estaría infringiendo lo que dice la ley. En el caso de una empresa o una industria de carácter formal, lamentablemente, digo lamentable porque es una realidad, en nuestro contexto cultural, Guatemala, sabemos que hay muchas empresas, muchas industrias grandes, reconocidas y otras que no, pero no todas le dan la importancia que amerita el tema de la seguridad industrial, poniendo con esto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores. Ahora, veámoslo desde otro punto. Si yo como trabajador o como persona individual tengo necesidades, que sé yo, mantener un hogar, el alimento, el sustento, sé que es necesario el equipo o temas de prevención y seguridad, pero mi necesidad muchas veces es más fuerte y esa es la realidad que se vive en Guatemala. La gente nota, porque uno no necesita ser un psicólogo industrial para poder detectar los riesgos. Entonces uno observa, uno ve y uno dice, bueno, aquí se puede presentar tal situación, pero la necesidad es fuerte. Entonces, ¿qué sucede acá? Lamentablemente es así entonces como ponemos en riesgo nuestra salud, nuestra integridad y es un gran problema, ¿verdad? Realmente ese es un gran problema en donde falta pues que haya mucha conciencia por parte de los patronos para evitar estas situaciones, ¿verdad? Evitar poner en riesgo a las personas y no abusar, ¿verdad? Porque al final es un abuso, no abusar de la necesidad de la persona y no exponer. Ese es el punto. Pero la normativa dice que sí hay leyes vigentes, yo ya les hablé de las ISO, pero no detenidamente, porque ese es un tema que vamos a ver ya más adelantito, para qué son las ISO y qué tipos de ISO existen, pero esas son normativas de seguridad, además de que hablemos que también pues está el Ministerio de Trabajo, quien establece ciertos parámetros para los patronos en temas de seguridad y protección al trabajador. Pero la normativa y documentación técnica, dice, son aquellos documentos que recogen por una parte la legislación, los códigos y estándares técnicos adoptados, legales o no, que sirven de base para la planificación de los distintos servicios en cada área y sector y las correspondientes al control técnico de las instalaciones existentes en el establecimiento. Las mismas deberán ser mantenidas al día por cada uno de los sectores involucrados. Por la otra parte, se incluye también los documentos de la legislación vigente, así como cualquier otra documentación técnica. Ejemplo, manual de seguridad e higiene, acreditaciones, capacitaciones del personal, entrega de elementos de protección personal, servicio de seguridad e higiene, plan de emergencia, entre otros. Esas son algunas de las medidas que la empresa debe establecer para proteger a sus trabajadores. Pero muchas veces no existen manuales de seguridad, no hay capacitación para el personal, no hay equipos de protección personal y mucho menos pues va a haber servicios de seguridad e higiene o en caso de emergencia, ¿qué hacer? No hay. Entonces, por eso les digo, hay muchas empresas, hay mucha necesidad, la empresa muchas veces abusa de la necesidad y obvia esta parte que es muy importante y que la ley habla, ¿verdad? Que es parte
de la responsabilidad de todo patrón, o sea, centrarse en temas de seguridad para sus trabajadores. Acá tenemos, bueno, un ejemplo, dice organismos y organizaciones con dedicación a la seguridad y salud ocupacional. Algunos nombres de organismos o de empresas, por decirlo así, que van a ver el tema de la seguridad, pero recuerde que esto no aplica para Guatemala. Le voy a decir cuál aplica, vamos a ver. No, esto no aplica para Guatemala porque esto es de Argentina. Pero vamos a buscar más adelante el nombre de las que son para Guatemala y se los voy a estar compartiendo para que ustedes no se queden a hacer. Comunicación y concientización, dice. Esto es un tema muy importante porque mire, pues pasa también lo siguiente. La empresa puede tener buenos protocolos, la empresa puede establecer buenas medidas, pero ¿qué pasa si el trabajador no acata y si el trabajador no sigue y no respeta los protocolos y medidas que la empresa ha establecido? No sirve de nada. Entonces, veamos acá, esto es un tema muy importante porque es más cuestión de doble vía, ¿verdad? Esa comunicación y concientización debe ser de doble vía, tanto el patrono como el trabajador. Y bueno, dice, la comunicación como elemento de gestión em, preconiza el mantenimiento del debido flujo informativo en ambos sentidos, es decir, desde la dirección y primera línea de mando al resto de los trabajadores y viceversa. Esta doble comunicación debe tener establecidos los canales necesarios y ser objeto de una planificación anual. Es importante tener en cuenta que el éxito de la implantación de un sistema de gestión depende, en última instancia, de la participación y compromiso de todas las personas y esto exige tener la suficiente información que se debe facilitar por medio de todas las técnicas y medios posibles, así como la comprobación de que los contenidos transmitidos han sido comprendidos. Entonces, vea, aquí tiene que ser de doble vía. El patrono establece medidas, protocolos y normativas de seguridad. Se las hace llegar a los jefes de cada área o departamento y estos a su vez a los subordinados. Y viceversa, los subordinados en momento de que puedan observar algún tipo de desviación, problema o riesgo, regresar toda esa información a donde corresponda para evitar. Por eso está hablando de que la comunicación debe ser a doble vía, porque cuando hay comunicación hay concientización. Si no se habla del tema, si no se toca el punto en donde esté generando el conflicto, obviamente pues no va a haber ninguna solución de problemas y mucho menos pues va a haber concientización. Entonces es importante la comunicación, dar a conocer todo lo que uno ha evaluado o lo que ha visto se presente dentro del área y que pueda poner en riesgo. El riesgo es riesgo, por muy mínimo o máximo que este sea, riesgo es riesgo y es algo que tenemos que tener mucha conciencia. Entonces acá medios de comunicación que se pueden emplear, vea, dice la comunicación personal, reuniones de grupos o grupos de trabajo, tableros en accesos de establecimiento, carteleras de seguridad e higiene, en sectores del personal, anuncios, consignas, encuestas, gráficos, estadísticas, manual de procedimientos, instructivos, informes de seguridad, capacitaciones, películas y videos, soporte multimedia, brigadas y comités de seguridad y concursos, ejemplos, instructivos, premios o cartas de la dirección a empleados. Entonces hay diferentes estrategias que se pueden implementar o medios que se pueden utilizar para resguardar la salud e integridad del personal en la empresa. Y aquí habla de un sistema de comunicación interna. Aquí no nos vamos a detener, solo déjenme ver. No, nos vamos a detener hasta acá porque hay algunas fichas que se utilizan o se pueden emplear. Aquí está el resumen del capítulo número 1, si usted quiere encontrarlo así bien a detalle, es un resumen, para que en la guía número 3 empecemos a hablar ya acá eh, de lo que son los controles de riesgo dentro del área laboral y la metodología que se emplea para evitar esos riesgos. Entonces, nos vamos a detener hasta acá el día de hoy.